De mito a misterio, la historia de Marisol, o Pepa Flores, es un reflejo de los altibajos de una vida vivida bajo el intenso escrutinio de los focos y las expectativas sociales. Conocida como la niña prodigio de España, su rostro angelical y voz melodiosa fueron sinónimo de éxito en el cine, la música y la televisión. Pero detrás de esa sonrisa perfecta se escondía un relato lleno de sacrificios, desencuentros y luchas internas que marcaron cada etapa de su vida. Pepa Flores no solo fue un ícono de su tiempo, sino también una víctima de su propia fama. Criada en un humilde hogar malagueño, su vida dio un giro inesperado cuando, con tan solo 10 años, un productor vio en ella la oportunidad de crear una estrella. Marisol, la niña de los vestidos flamencos y las canciones pegajosas, conquistó corazones a lo largo y ancho del mundo, desde Japón hasta América Latina. Sin embargo, ese ascenso meteórico al estrellato fue el comienzo de un doloroso precio que pagaría durante décadas. Su transformación comenzó pronto. Para cumplir con el estándar de belleza que se esperaba de una estrella, la joven Josefa fue sometida a una cirugía de nariz y se tiñó el cabello de rubio. Estos cambios físicos, impuestos sin su consentimiento real, marcaron el inicio de un camino donde su voluntad fue constantemente silenciada. Mientras millones adoraban a Marisol, Pepa Flores empezaba a desdibujarse. El éxito fue avasallador. Película tras película, canción tras canción. El torbellino de su carrera la consumía por completo. A los 15 años, ya había alcanzado niveles de popularidad que pocas podían imaginar, pero a costa de su salud y bienestar. La presión era tan intensa que, aún adolescente, desarrolló una úlcera estomacal, una señal del estrés abrumador que la acompañaría durante toda su juventud. Sin embargo, mientras el público veía a la luminosa Marisol, la realidad era otra. Dentro de ella, crecía el deseo de escapar de un mundo que la había convertido en una prisionera de su propio éxito. El nombre de Marisol era sinónimo de dulzura, inocencia y alegría. Pero tras el telón, Pepa Flores vivía un calvario. Su niñez fue robada por la maquinaria del espectáculo, un engranaje que no perdonaba. La industria del cine y la música explotaba su imagen y su voz mientras ella ansiaba volver a la vida sencilla que había dejado en Málaga. La rutina era implacable, rodajes interminables, giras promocionales y compromisos sociales que la mantenían lejos de casa durante meses. La joven estrella vivía bajo un ritmo frenético que le impedía conectar con sus propias emociones. A menudo se sentía como un producto, una muñeca que otros manejaban para sacar beneficios. Esta sensación se intensificaba con las decisiones que se tomaban sobre su vida sin su participación real. Incluso en sus momentos más privados, había ojos observándola, listas de tareas esperándola. A medida que crecía, su descontento también lo hacía. La adolescente empezó a notar que el mundo que la rodeaba no era tan glamoroso como parecía. Su imagen de niña perfecta había sido creada con esmero para satisfacer las demandas del público y del régimen franquista, que veía en Marisol el símbolo de la mujer ideal, disciplinada, obediente y bella. Pero dentro de Pepa ardía un espíritu rebelde, una chispa de inconformismo que con el tiempo sería imposible de ignorar. La tensión llegó a un punto crítico cuando sus obligaciones comenzaron a afectar su salud. Con apenas 16 años, Marisol perdió temporalmente la voz debido al estrés. Mientras todos a su alrededor trataban de encubrir los problemas, ella se daba cuenta de que su vida, más que un sueño, era una cárcel. ¿Cómo romper las cadenas cuando todo el mundo te aplaude por llevarlas con gracia? Pepa comenzó a dar señales de su descontento. Aunque seguía cumpliendo con sus compromisos, el brillo en su mirada había desaparecido. Su entorno lo notaba, pero las máquinas del dinero y el espectáculo no podían detenerse. Había contratos firmados, expectativas que cumplir y audiencias que satisfacer. Su vida no le pertenecía. El peso de su carrera no solo era emocional, sino también físico. Los largos días de trabajo y la constante exposición pública la dejaron vulnerable a enfermedades y agotamiento. Aún así, la joven seguía adelante, impulsada más por la presión externa que por un deseo propio. Los pocos momentos de felicidad que encontraba eran efímeros y solitarios. Cuando se casó a los 20 años con Carlos Goyanes, hijo de su productor, muchos pensaron que sería el inicio de una nueva etapa. Pero la realidad fue distinta. Su matrimonio, que comenzó como un intento de encontrar estabilidad, pronto se convirtió en otra fuente de desilusión. Marisol se sentía atrapada, y las expectativas de ser una esposa sumisa solo añadieron más peso a sus hombros. En una España dominada por el franquismo, el matrimonio significaba ceder el control de su vida a su esposo. Desde abrir una cuenta bancaria hasta firmar un contrato, todo requería la aprobación de Carlos. Pepa, acostumbrada ya a obedecer, intentó adaptarse.
pero la tristeza no tardó en hacerse evidente. El amor que alguna vez pudo haber sentido se desvaneció rápidamente, y en su lugar quedó un vacío que ni siquiera su carrera podía llenar. ¿Qué queda cuando tu vida parece diseñada por otros, y las puertas que intentas abrir siempre conducen a un callejón sin salida? El matrimonio de Pepa y Carlos duró poco. Apenas 3 años después de casarse, Pepa decidió poner fin a una relación que sentía más como una jaula que como un refugio. Su divorcio marcó un punto de inflexión. Con 23 años, estaba decidida a recuperar el control de su vida, pero los obstáculos eran inmensos. La ruptura con Carlos no solo significaba una separación personal, sino también un enfrentamiento con el sistema que había moldeado su vida desde la infancia. Por primera vez, Pepa intentó desligarse de la figura de Marisol, pero la industria no estaba lista para dejarla ir. Había demasiados intereses en juego. En su búsqueda de independencia, comenzó a tomar decisiones que desafiaban las expectativas de su entorno. Cambió su apariencia, se negó a aceptar ciertos papeles y empezó a expresar públicamente su descontento con la industria que la había explotado. Estas acciones fueron recibidas con sorpresa e incluso rechazo por parte de aquellos que la habían visto como un ícono inmutable. Pero no todo fue negativo en esta etapa. En su camino hacia la libertad, Pepa conoció a Antonio Gades, un bailarín y coreógrafo que compartía su visión de una vida más auténtica. Su relación, aunque controvertida, marcó un nuevo capítulo en la vida de Pepa. Juntos, buscaron construir un futuro lejos de los reflectores. Sin embargo, la transición no fue sencilla. La presión mediática y las críticas públicas eran constantes. Cada paso que daba hacia su libertad parecía despertar una nueva ola de oposición. ¿Cómo se encuentra la paz cuando el mundo insiste en recordarte quién eras, pero no quién quieres ser? Junto a Antonio, Pepa comenzó a explorar una faceta más comprometida y política. Se convirtió en una de las primeras figuras públicas en España en apoyar abiertamente el comunismo, una decisión que no solo impactó su carrera, sino también su imagen pública. La dulce Marisol de los años dorados ahora era vista como una figura controvertida y polarizadora. El cambio fue difícil de aceptar para muchos de sus seguidores, quienes se aferraban a la imagen idealizada de la niña prodigio. Pero para Pepa, era un paso necesario. Había pasado demasiado tiempo siendo una proyección de lo que otros querían que fuera, y ahora luchaba por construir su propia identidad. En 1975, con el nacimiento de su primera hija, María Esteve, Pepa y Antonio decidieron alejarse del bullicio mediático. Buscaron refugio en un pequeño pueblo de Alicante, donde esperaban criar a su familia en paz. Sin embargo, el pasado siempre encontraba la manera de alcanzarla. Un año después, fotos comprometedoras de Pepa aparecieron en la portada de una revista sin su consentimiento. Las imágenes, tomadas años atrás durante su primer matrimonio, fueron publicadas sin su permiso, causando un escándalo que reabrió viejas heridas. Fue una traición que reforzó su decisión de mantenerse lejos de la industria. Mientras tanto, su relación con Antonio comenzó a deteriorarse. A pesar de compartir ideales y una profunda conexión, las tensiones personales y profesionales los llevaron a separarse. ¿Es posible encontrar el equilibrio entre la libertad personal y las responsabilidades hacia quienes amas? Tras su separación de Antonio, Pepa tomó una decisión radical: abandonar por completo la vida pública. En 1985, después de filmar Caso Cerrado, anunció su retiro definitivo. Con apenas 38 años, Marisol desaparecía para siempre, dejando atrás un legado imborrable pero también una historia de dolor y lucha. Establecida en Málaga, Pepa se dedicó a vivir una vida sencilla y anónima. Compró un modesto apartamento con vistas al mar y se volcó en su familia y sus pasatiempos. Cultivaba un pequeño huerto, criaba gallinas y disfrutaba de los placeres cotidianos que había añorado durante su juventud. Sin embargo, la sombra de Marisol nunca desapareció del todo. A lo largo de los años, continuaron llegando ofertas para regresar al cine o a la música, todas rechazadas con firmeza. Pepa era consciente de que cualquier intento de volver solo alimentaría la máquina que tanto había detestado. En su retiro, encontró también formas de contribuir a la sociedad. Durante un tiempo, ofreció clases de canto gratuitas para niños con enfermedades crónicas, un gesto que mostraba su lado más humano y generoso. Pero incluso estos actos de bondad fueron empañados por intentos de explotarla mediáticamente, lo que la llevó a cortar esos lazos. A pesar de todo, Pepa seguía siendo una figura enigmática. Su ausencia solo aumentaba el interés público por su vida, pero ella permanecía firme en su decisión de no volver. ¿Puede una mujer reinventarse completamente cuando el mundo insiste en recordarle quién fue? A medida que pasaban los años, Pepa Flores se mantuvo como una presencia ausente en el imaginario colectivo de España.
Mientras la figura de Marisol seguía brillando en las reposiciones televisivas y las nostálgicas revistas de cine, la mujer real, Pepa, vivía una vida cada vez más retirada. Había encontrado en el anonimato una forma de sanar las heridas que el estrellato le había dejado. En 1999, la muerte de su padre marcó un momento de introspección profunda. Pepa, junto a sus hermanos, heredó la casa familiar, un espacio que evocaba recuerdos de una infancia que había terminado demasiado pronto. Sin embargo, estos bienes materiales eran secundarios para ella, quien había aprendido a valorar la simplicidad de las pequeñas cosas. Su vida en Málaga transcurría tranquila, pero no exenta de retos. En 2015, encontró una inesperada compañía en Máximo Stettini, un italiano 11 años menor que ella, con quien compartió sus días hasta su fallecimiento en 2020. Su relación fue un refugio, un espacio de complicidad y entendimiento que contrastaba con las tormentas del pasado. Pepa y Máximo construyeron una vida hogareña lejos del bullicio, cultivando almendros y criando gallinas en una propiedad rural que adquirieron en Moclinejo. Este rincón de paz era su santuario, un lugar donde podía ser simplemente Pepa, sin las expectativas ni las etiquetas que habían definido gran parte de su vida. Pero incluso en el retiro más tranquilo, la memoria de un pasado tan brillante como turbulento nunca se desvanece por completo. El legado de Marisol, sin embargo, seguía vivo, tanto para las generaciones que crecieron con sus canciones como para las nuevas que la descubrían a través de documentales y homenajes. En 2020, Pepa fue galardonada con el Goya de Honor, un reconocimiento a toda una vida dedicada al arte. Pero, fiel a sus principios, decidió no asistir a la ceremonia. Sus hijas, María, Tamara y Celia, aceptaron el premio en su nombre, dejando claro que esa coherencia entre sus decisiones y su vida era inquebrantable. Mientras algunos criticaban su ausencia, otros la aplaudían, entendiendo que Pepa no deseaba reabrir una puerta que había cerrado para siempre. Pepa había aprendido a proteger su paz, incluso si eso significaba enfrentarse a malentendidos o críticas. Su negativa a volver a los reflectores no era una cuestión de ego ni de orgullo, sino una muestra de su compromiso con una vida que había elegido vivir bajo sus propios términos. A pesar de ello, los homenajes seguían llegando, recordándole constantemente su papel como ícono cultural. Era un contraste inevitable. Mientras el país celebraba a Marisol, Pepa se esforzaba por enterrar ese personaje que nunca sintió suyo. Pero la vida, incluso en la calma de su retiro, tenía sus propios desafíos. En 2020, la pérdida de Máximo dejó un vacío difícil de llenar, un recordatorio de que ni siquiera las figuras legendarias están exentas de la tragedia personal. ¿Cómo se sobrevive a la soledad cuando lo has dado todo por mantenerla? A pesar del dolor que trajo la pérdida de Máximo, Pepa encontró consuelo en la compañía de sus hijas y en la rutina de su vida sencilla. Aunque evitaba hablar públicamente sobre su pasado, los rumores y las especulaciones sobre su vida nunca se detuvieron. Cada aparición en público, por breve que fuera, desataba un torrente de interés mediático que ella prefería ignorar. En una de esas raras ocasiones, en 2016, asistió a un recital de su hija Celia, donde sorprendió a los presentes al subir al escenario para bailar tómbola. Fue un momento efímero, pero cargado de simbolismo. Para muchos, era la primera vez en décadas que veían a Marisol en acción, aunque fuera solo un destello. Sin embargo, para Pepa, fue solo un gesto de amor hacia su hija, no un intento de regresar a la vida pública. En los años siguientes, continuó rechazando todas las ofertas para volver al cine o la música. Ni siquiera los cheques en blanco de grandes productores lograron convencerla. Su determinación era firme. Pepa Flores no era Marisol, y no estaba dispuesta a revivir un pasado que le había costado tanto dejar atrás. Mientras tanto, dedicaba su tiempo a pequeños proyectos personales. Su amor por la música seguía vivo, pero ahora era algo privado, un placer que compartía únicamente con quienes la rodeaban. Su guitarra y su voz eran testigos de una mujer que había encontrado en la intimidad lo que nunca encontró en el escenario. ¿Qué significa realmente el éxito cuando todo lo que deseas es desaparecer? Con el paso de los años, Pepa aprendió a reconciliarse con su historia. Aunque nunca dejó de rechazar la figura de Marisol, aceptó que formaba parte de su identidad, incluso si no la definía por completo. Este equilibrio le permitió mirar hacia atrás sin rencor, pero también sin nostalgia. En su retiro, la naturaleza se convirtió en su mayor aliada. En su casa de Moclinejo, rodeada de almendros y con vistas al horizonte andaluz, encontró un tipo de libertad que nunca había experimentado antes. Cultivar la tierra y cuidar de los animales le daba una sensación de propósito que el mundo del espectáculo nunca le había ofrecido. A pesar de esta paz, los recuerdos de su infancia y juventud seguían apareciendo en su mente.
Las noches de rodaje interminables, las expectativas imposibles y las traiciones que sufrió eran cicatrices que el tiempo no podía borrar. Pero Pepa no se veía como una víctima. En su espíritu siempre había habitado una fuerza que, aunque a menudo reprimida, finalmente la ayudó a romper las cadenas que otros habían puesto. En el fondo, Pepa sabía que su historia era mucho más que la de una estrella infantil. Era un testimonio de la lucha por la identidad, de la capacidad de reinventarse y de la importancia de encontrar tu propio camino, incluso si eso significa ir en contra de todo lo que los demás esperan de ti. Es posible mirar al pasado sin que éste te defina, pero reconociendo que fue el impulso para ser quien eres hoy. En el corazón de Málaga, Pepa Flores se convirtió en un símbolo de resistencia silenciosa. Su vida retirada era un contraste absoluto con el brillo y el bullicio que habían definido sus primeros años. Aunque las generaciones más jóvenes la conocían principalmente como un mito del pasado, los que habían crecido con sus películas y canciones seguían viéndola como un referente de talento y carisma. Sin embargo, Pepa se sentía cada vez más lejana a esa imagen. Había dejado de ser la niña rubia de las trenzas hace mucho tiempo. Ahora, en su vida cotidiana, se sentía en paz siendo simplemente Pepa, una mujer que había sobrevivido al huracán de la fama y que había encontrado su lugar en el mundo lejos de los escenarios y las cámaras. Las rutinas de su vida reflejaban esa tranquilidad. Paseaba por la playa de la Malagueta, cuidaba su huerto y leía durante largas tardes. En esas actividades simples encontraba la libertad que durante años le había sido negada. Cada pequeño detalle de su vida actual contrastaba con la agitada agenda que alguna vez marcó su existencia como Marisol. Pero a pesar de su retiro, el eco de su fama seguía resonando. A veces, en sus caminatas por Málaga, los más nostálgicos se acercaban para saludarla, recordándole que, aunque ella había dejado a Marisol atrás, Marisol nunca había dejado del todo al público. Pepa respondía con cortesía, pero mantenía una barrera clara: su vida actual no era para compartir. ¿Qué ocurre cuando el mundo insiste en no olvidar a alguien que ha luchado tanto por desaparecer? En su privacidad, Pepa reflexionaba sobre las contradicciones de su vida. Había logrado lo que pocas estrellas infantiles podían: retirarse y mantenerse firme en su decisión de no volver. Sin embargo, ese anonimato también traía consigo una soledad que solo su círculo más cercano lograba mitigar. Sus hijas, María, Tamara y Celia, eran su mayor fuente de orgullo y compañía. Cada una había encontrado su camino en la vida, y aunque compartían el talento artístico de su madre, entendían y respetaban su deseo de mantenerse al margen de los reflectores. Pepa encontraba consuelo en los logros de sus hijas, viendo en ellas una continuidad de su legado, pero con la libertad que a ella le fue negada. En los últimos años, el dolor de perder a Máximo Estechini había dejado una huella profunda. Su pareja no solo había sido un compañero de vida, sino también un apoyo incondicional en su búsqueda de paz. Su ausencia era un recordatorio de que, incluso en la calma del retiro, la vida seguía presentando desafíos. A pesar de todo, Pepa nunca perdió su esencia. Su fortaleza interior, aquella que la había ayudado a resistir las adversidades de la fama y a reconstruir su identidad, seguía siendo su pilar. Cada día que pasaba, reafirmaba su compromiso con la vida que había elegido, una vida alejada de los escenarios, pero llena de autenticidad. Hoy, Pepa Flores vive como siempre soñó, en la sencillez de su hogar, rodeada por la naturaleza y su familia. Aunque las propuestas para regresar al mundo del espectáculo no han cesado, ella se mantiene firme en su decisión. El mundo puede seguir celebrando a Marisol, pero Pepa ha aprendido a ser feliz dejando atrás ese capítulo de su vida. En sus raras apariciones públicas, los que la reconocen ven a una mujer mayor, lejos del ícono que una vez fue. Pero aquellos que la conocen de cerca entienden que detrás de su apariencia sencilla hay una historia de lucha, resistencia y redención. Pepa ha encontrado su propósito en las pequeñas cosas, en los momentos íntimos y en la conexión con quienes realmente le importan. Aunque su legado como Marisol sigue vivo en películas, canciones y recuerdos colectivos, ella ha logrado algo que parecía imposible: redefinir su vida lejos de las expectativas y el peso de la fama. En su tranquilidad actual, Pepa es una prueba de que incluso las vidas más brillantes pueden encontrar refugio en la sombra, siempre que eligen caminar hacia ella. Mientras las generaciones venideras sigan descubriendo su historia, el nombre de Marisol nunca desaparecerá del todo. Pero Pepa Flores, la mujer detrás del mito, finalmente puede vivir en paz. El viaje de Pepa Flores, desde su ascenso como la luminosa Marisol hasta su transformación en una mujer que eligió el anonimato, es un testimonio de resiliencia y autenticidad. A sus casi 80 años, Pepa ha demostrado que la verdadera libertad no está en el reconocimiento externo, sino en la capacidad de definir quién eres lejos de las expectativas de los demás.
Mientras sus películas y canciones siguen reviviendo en las pantallas y corazones de aquellos que la idolatraron, Pepa continúa escribiendo su propia historia, en silencio, con las herramientas que ella misma eligió. Su vida nos recuerda que detrás de cada ícono hay una persona con luchas, sueños y la fuerza necesaria para redescubrirse a pesar de las adversidades. Hoy, cuando alguien menciona a Marisol, es imposible no pensar en las emociones que despertó y los recuerdos que creó. Pero también es un momento para reflexionar sobre Pepa Flores, una mujer que se atrevió a romper las cadenas de un sistema que la encasillaba y que encontró en la simplicidad la mayor riqueza de todas. Y ahora, una pregunta para ti. ¿Te ha conmovido esta historia? ¿Te sientes más cerca de la verdad de Pepa Flores y su lucha por ser libre? Si es así, déjame decirte algo muy claro. Suscríbete ahora mismo. No hay excusas. Si eres de esos que aman conocer la vida real detrás de los mitos, si sientes que cada video como este te lleva de vuelta a esos momentos inolvidables de tu juventud, entonces esta es tu oportunidad de seguir explorando estas historias únicas. Suscríbete, porque, seamos sinceros, si has llegado hasta aquí, es porque sabes que esto es más que un simple video, es un puente a las memorias que forman parte de quienes somos. ¿Qué esperas? ¿Tómbola o no? Aquí seguimos iluminando esas vidas que tanto nos marcaron. Te espero en el próximo viaje.